En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de la clasificación. Existen 3 clasificaciones para la pelvis ósea. Clasificación biotipológica o antropológica de la pelvis, la clasificación de Thomson y por último la clasificación anatómica de la pelvis. Ahora hablaré sobre la primera clasificación de la pelvis ósea, que es la clasificación biotipológica o antropológica de la pelvis, que es de Caldwell, Molloy y de Sopo. Primero, en la mnemotecnia. Tito, les presento, él es Tito. Paga, el asado. T, de tipos intermedios. P, de platipeloide. A, de androide. G, de ginecoide y A de antropoide. Primero, en los tipos intermedios. Este tipo de pelvis mayormente va a provenir de la combinación de las 4 siguientes que voy a mencionar. Con respecto a la platipeloide, aquí en la imagen. De acuerdo a esta imagen podemos afirmar que el estrecho superior es ovalado, además de que sus escotaduras ciáticas, por donde señala el puntero, van a ser profundas y cortas. Y con respecto a sus espinas ciáticas de ese tipo de pelvis, suele ser prominente. Y como suele ser prominente, es por ello de que hace dificultoso los partos. Y otro rasgo es de que el diámetro antero-posterior va a ser estrecho. Y como es estrecho, va a impedir la rotación de la cabeza fetal. El otro tipo de pelvis, que es el androide, que es esta, este tipo de pelvis también es llamada como infundiliforme. Bueno, una de las características que distingue es que su estrecho superior es en forma triangular. También que su escotadura ciática, que es esta, es profunda y a la vez es estrecha. Otro rasgo es que las espinas ciáticas, que son estas, suelen ser anchas y prominentes. Y que un dato importante también que señalan es que tanto las paredes laterales de la pelvis, tanto como la prominencia de las espinas ciáticas y la inclinación del sacro van a impedir la rotación de la cabeza fetal. Con respecto al otro tipo de pelvis, que es la ginecoide, que es la pelvis ideal, más que todo porque es de tipo femenino normal, es que sus estrecho superior va a ser redondeado o también de forma oval y que sus escotaduras ciáticas, ojo acá, sus escotaduras ciáticas van a ser anchas, pero van a ser planas, ojo, planas en la parte alta. Y por ello es que también se le conoce como la pelvis de características ideales para el parto cuando sus diámetros son normales. Y con respecto al último tipo de pelvis, que es la antropoide, a grandes rasgos, su estrecho superior también es ovalado. Sus escotaduras ciáticas, que son estas, van a ser anchas y también van a ser planas. Y sus espinas ciáticas van a ser poco prominentes. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un cuadro comparativo de este tipo de pelvis con sus respectivas características. Por ejemplo, si hablamos de un porcentaje, en la ginecoide va a haber de un 34.8 a un 50%, en la antropoide va a haber de un 20.4 a un 25%, en la androide va a haber de un 17% a un 20%, y en la platipeloide va a haber de un 5% a un 27.7% en las mujeres, y más que todo que va a ser raro, ¿no? Con respecto al pronóstico para el parto, esto es lo que importa. En la ginecoide, como ya lo hemos mencionado, va a ser ideal. En la antropoide va a ser bueno. El pronóstico para el parto en la androide, al igual que la platipeloide, van a ser malos. En el estrecho superior, ya lo hemos mencionado, ginecoide, ovalada. Antropoide, va a haber un eclipse anteroposterior. En la antropoide es de forma triangular. Y en la platipeloide, ovalada. Los ángulos 100% aproximadamente de la ginecoide, al igual que la antropoide, y el androide de un 90 grados. En la línea sacra va a ser paralela al pubis, al igual que la antropoide, y va a ser convergente en androide y en la platipeloide va a ser divergente.
Con respecto a las espinas ciáticas, como ya lo hemos mencionado, en la ginecoide no va a ser prominente, en la antropoide va a ser poco prominente, en la androide va a ser muy prominente y en las platipeloides va a ser prominente. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la clasificación de TOMS. Antes de mencionar los tipos de pelvis que hay en esta clasificación, primero vamos a hacer énfasis en la mnemotecnia. Aquí en la imagen podemos visualizar una mesa redonda donde hay una pera, un plátano, que en inglés es banana, y un durazno. Entonces, mnemotecnia, mesa redonda, pera, banana y durazno. Mesa redonda es de mesatipélica o redonda, la P de platipélica, la B de braquipélica y la D de dolicopélica. En este tipo de clasificación, ojo, hay que tener en cuenta que va a haber la relación entre los diámetros antero, posteriores y los diámetros transversos. Entonces, en la mesatipélica o redonda, el diámetro antero-posterior, que es este, va a ser igual que el diámetro transverso. ¿Y a qué tipo de pelvis corresponde? A la androide. En la platipélica, el diámetro transverso, ojo, este diámetro transverso va a ser 3 centímetros mayor que el antero posterior. ¿Y a qué tipo de pelvis corresponde? A la platipeloide. El otro tipo de pelvis, que es la braquipélica, aquí el diámetro transverso es, ojo, de 1 a 3 centímetros mayor que el antero superior. ¿Y a qué tipo de pelvis corresponde? A la ginecoide. Y la pelvis dolicopélica, que es esta, el diámetro antero-posterior va a ser mayor que el diámetro transverso. ¿Y a qué tipo de pelvis es semejante? ¿O a qué tipo de pelvis corresponde? A la antropoide. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la clasificación anatómica de la pelvis. La mnemotecnia para la clasificación anatómica de la pelvis es Dios es vida, Di de dimensiones disminuidas o estrechas, Os de obstruidas, Vi de viciadas y Da de dimensiones aumentadas en conjunto. Con respecto a las dimensiones disminuidas o estrechas, por su mismo nombre lo dice, va a haber una reducción, ya sea en un solo diámetro o en todos, ¿no? Y aquí, más que todo, va a ser la causa de las distocias óseas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una pelvis de Naegele. Esta es una pelvis asimétrica con un solo diámetro que está reducido. Y esta pelvis de Naegele, más que todo, se da por la ausencia de las aletas sacras. Y aquí en otra imagen podemos visualizar una luxación congénita de caderas. Y en la última imagen podemos visualizar el estrecho inferior que está reducido. En las pelvis obstruidas, en imagen, podemos visualizar una espondilolistésica. Esta se da más que todo por el desplazamiento de la quinta vértebra lumbar. Y luego en la otra imagen podemos visualizar una espondilosemática. Bueno, esto más que todo se va a dar por una cifosis de las vértebras sacras. Y luego tenemos las viciadas. En las viciadas, aquí más que todo va a haber un aumento del tamaño, ojo, solo del sacro. Y por ejemplo, en una anteversión exagerada, ya sea por lordosis lumbar, que sea un poco más pronunciada, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar una pelvis lordótica. Y bueno, acá en la retroversión, aquí podemos visualizar una columna vertebral rectificada. Luego, en las dimensiones aumentadas en conjunto, por su mismo nombre lo dice, va a haber un aumento uniforme en todos los diámetros, ya sea transversos, oblicuos, anteroposteriores y también oblicuos exclusivamente. Y ojo, pueden ser aumentados, como ya les dije, en todos sus diámetros o solo en algunos. Pero más que todo es que no tiene tanta importancia en diferenciarlos porque no van a interferir en el parto normal. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a diferenciar la pelvis femenina y masculina. En la diapositiva podemos visualizar dos radiografías. La primera que es de una pelvis masculina y la segunda de una pelvis femenina.
Existen muchas diferencias para tanto pelvis masculina como femenina. Por ejemplo, desde un punto de vista estructural, de manera general, en la pelvis masculina es más gruesa y pesada. En cambio, en la femenina va a ser más fina y ligera. En la pelvis mayor de la masculina va a ser profunda. En cambio, en la femenina va a ser más delgada. Y con respecto a la pelvis menor, que está por debajo, en la masculina va a ser estrecha y profunda. En cambio, en la femenina va a ser ancha y delgada. Claro, para la salida del feto, obviamente. Con respecto al estrecho superior de la pelvis, ojo, como ya lo hemos venido mencionando anteriormente, en la pelvis masculina va a tener forma de un corazón de naipe francés y en la femenina va a ser de forma ovalada y redonda. Con respecto al estrecho inferior de la pelvis, en la masculina va a ser pequeña y en la femenina va a ser grande. Y a lo que hace referencia a su arco del pubis, donde señala el puntero, en la masculina va a ser estrecho y en la femenina va a ser ancho. Y a lo que hace referencia a su agujero obturador, en la masculina, algunas literaturas dicen que es redondo, en cambio en la femenina dicen que es ovalado o triangular. En sus fosas ilíacas internas, en las masculinas van a ser superficiales, en cambio las fosas ilíacas internas de las femeninas van a ser profundas. Con respecto a su sínfisis pubiana, que es esta parte, en la masculina va a ser alargada, como podemos visualizar en la imagen. En cambio, en la femenina va a ser corta. Y con respecto a su escotadura ciática mayor, que es esta escotadura ciática mayor en la masculina va a ser estrecha. Y acá, en la femenina, va a ser mucho más amplia. En la siguiente diapositiva, ahora hablaré sobre el diagnóstico de la forma de la pelvis en la mujer viva. Pero primero tenemos que reconocer estas partes. Donde señala el puntero me indica la prominencia de los extensores del tronco. La otra flecha es la apófisis de la espina espinosa de la quinta vértebra lumbar. La otra flecha donde está el puntero es el triángulo de Michaelis, que va a ser mencionado en las siguientes diapositivas. Aquí en esta flecha la cintura, la cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior superior, las líneas de inserción de los músculos glúteos y el trocánter. En la siguiente diapositiva vamos a poder visualizar una superficie posterior del cuerpo en las diferentes formas de la pelvis. En la primera imagen podemos visualizar una pelvis normal. ¿Por qué? Porque el rombo de Michaelis está perfectamente conformado, al igual que las líneas ilíaco-trocanterias. En la segunda imagen podemos visualizar una pelvis estrechada uniformemente en todos sus diámetros. ¿Por qué? Porque el rombo de Michaelis es más estrecho, es decir, tiene una menor distancia también de las crestas ilíacas y de los trocánteres entre sí. En la tercera imagen podemos visualizar una pelvis raquítica plana porque el rombo más que todo va a ser triangular y las vértebras lumbares van a estar hundidas. Y no solo eso, sino también que hay otra característica que lo destaca, que en la parte inferior del sacro hay una sobresaliente, es decir, hacia atrás. En la cuarta imagen podemos visualizar una pelvis estrechada transversalmente. ¿Por qué? Porque la distancia de los trocánteres es pequeña, especialmente en proporción con lo de las caderas y de los hombros, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a visualizar una pelvis asimétrica. ¿Por qué el nombre? Porque aquí más que todo va a haber una escoliosis. Y entonces a esto más que todo se le va a denominar como una sifoescoliosis. ¿En qué parte? ¿O en qué situación? En la situación oblicua del rombo. En otra imagen podemos visualizar una pelvis sifótica estrechada transversalmente en forma de embudo.
Aquí más que todo va a haber una prominencia de las apófisis espinosas, además de que va a faltar una depresión en la columna lumbar y también que hay una pequeña distancia entre los trocánteres. Y la última imagen menciona a la pelvis espondilolistésica, que ya le hemos mencionado en diapositivas anteriores. Este tipo de pelvis va a tener una prominencia en forma de silla de montar en lugar del rombo. Y más que todo que acá va a tener una elevación que va a ser más prominente, que va a corresponder a la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra. Vamos a repasar lo aprendido con las siguientes preguntas. Primera pregunta. El hueso coxal está constituido por, ¿recuerdan la mnemotecnia Piscis, donde P me indicaba el pubis, la I de ileón y la is de isquión? La segunda pregunta. ¿Qué parte de la cavidad cotiloidea tiene forma de un rectángulo? ¿Recuerdan el rectángulo de color celeste? Ahora, si nos centramos en la imagen, en el 1A, que tiene forma de rectángulo, ¿cómo se llamaba esta parte de la cavidad cotiloidea? Se llama trasfondo de la cavidad cotiloidea, o también es conocida como no articular o fosa acetabular. Tercera pregunta. Mencionar las escotaduras que están por el reborde acetabular. Donde está el número 2 es todo el reborde acetabular. Entonces, las escotaduras que están presentes. En el 2A está la escotadura isquiopúbica. En el 2B está la escotadura iliopúbica. Y en el 2C está la escotadura ilioisquiática. Cuarta pregunta. Mencionar los diámetros del estrecho superior. ¿Recuerdan la mnemotecnia? Que él era mi amigo Coco y él era transparente, tranquilo y obediente. Entonces, los diámetros son CO, de diámetro conjugado anatómico, el otro CO, que es el diámetro conjugado verdadero, es del diámetro estrecho superior, trans es del diámetro transverso máximo, el otro trans es del diámetro transverso y OB es del diámetro oblicuo. En la siguiente diapositiva vamos a ver la quinta pregunta. Pregunta número 5. La línea arcuata es también llamada como línea innominada. Pregunta 6. ¿Qué forma tiene la cresta ilíaca? Pues la cresta ilíaca tiene forma de S itálica y eso lo mencionamos cuando hablábamos del borde superior del hueso coxal. Séptima pregunta. ¿Qué representa la tuberosidad ilíaca? Pues bien, la tuberosidad ilíaca representa la parte más gruesa del hueso coxal. Recuerdan que eso lo hablábamos cuando estábamos mencionando sobre los ángulos y esa parte lo mencioné específicamente cuando hablaba del ángulo póstero inferior. Octava pregunta. ¿La pelvis ósea está constituida por? Pues la pelvis ósea, de acuerdo a la imagen, está constituida por los dos huesos coxales, el sacro y el coxis. La pregunta número 9. ¿Qué forma tiene el estrecho superior del hombre y de la mujer? Pues el estrecho superior del hombre, la forma que tiene es de un corazón de naipe francés y de la mujer es ovalado. La pregunta número 10. ¿Cuál es el diámetro de interés para los tocólogos? La respuesta es la siguiente. El diámetro que tiene interés para los tocólogos es el diámetro del estrecho superior. ¿Recuerdan por qué? Eso les dije que era de interés porque la cabeza fetal debe de atravesar el estrecho superior cuando están en el momento del parto. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas preguntas que son frecuentes en algunos exámenes. Pregunta número 11. En un estudio pelvimétrico externo, la distancia entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores o diámetro bilíaco es de, seleccione una. Alternativa A, 24, alternativa B, 32, alternativa C, 12, alternativa D, 20, alternativa E, 28. Si nos centramos en la imagen,
en este punto me señala la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, la distancia desde este punto hasta el otro punto donde está la espina ilíaca anterosuperior es de, respuesta, 24. Pregunta 12. La pelvis mayor se le conoce como y la pelvis menor como. La pelvis mayor, como ya lo mencionamos en una imagen en las diapositivas anteriores, se le conoce como pelvis falsa y la menor como pelvis verdadera. Pregunta 13. Pelvis que impide la rotación de la cabeza fetal cuyo estrecho superior es de forma triangular. ¿Recuerdan la imagen? Esto hacía referencia a la pelvis androide, que también es conocida como pelvis infundiliforme. Quiero enviar un saludo para mi mejor amiga, Ether You Lady, y para mi sobrino Alex, que el día de mañana está cumpliendo 12 añitos. En la diapositiva pueden visualizar la bibliografía que se ha utilizado, el libro Latar y Netter con sus respectivas páginas, y en la descripción del video estaré dejando el correo de la doctora Luz Ama, me envían un mensaje y les estaré pasando las diapositivas. Por su atención, muchas gracias.